Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te dará escalofríos, escrita por F. Benson. La historia se llama Historia de una casa vacía. Había sido una tarde desastrosa, la lluvia caía incesantemente desde un cielo gris bajo y la carretera era de lo más vil. Había tramos que consistían en pedruscos afilados, recién colocados y aún no rodados en la amenidad, y los tramos intermedios estaban desgastados en profundas roderas y agujeros que rebotaban, de modo que era imposible viajar en cualquier lugar incluso a una velocidad moderada. 2 veces habíamos pinchado, y ahora, cuando empezaba a caer el tormentoso crepúsculo, algo falló en el motor, y después de arrastrarnos durante unos 100 metros nos detuvimos. Mi conductor, después de una breve investigación, me dijo que había que arreglar el motor durante media hora y que después podríamos, con suerte, avanzar tranquilamente y esperar llegar a Clouthorpe, que era el destino propuesto. Cuando se produjo esta interrupción, llegamos a un cruce de caminos. A través de la lluvia torrencial pude ver a la derecha una gran iglesia y delante un grupo de casas. Una consulta del mapa parecía indicar que se trataba del pueblo de Riddington. La guía añadía la información de que Riddington poseía un hotel, y el cartel de la esquina los avalaba a ambos. A la derecha, por la carretera principal, en la que acabábamos de entrar, estaba Clouthorpe, a 15 millas de distancia, y justo enfrente, a media milla, estaba el hotel. La decisión no fue difícil. No había ninguna razón para llegar a Clouthorpe esta noche en lugar de mañana, ya que el amigo con el que iba a reunirme allí no llegaría hasta la tarde siguiente y, sin duda, era mejor cojear media milla con un motor espasmódico que intentar 15 en esta noche inclemente. «Pasaremos la noche aquí», le dije a mi chofer. «La carretera desciende y solo hay media milla hasta el hotel. Me atrevo a decir que llegaremos allí sin usar el motor. Intentémoslo, de todos modos». Cruzamos la carretera principal y empezamos a deslizarnos muy lentamente por una calle estrecha. Era imposible ver mucho, pero a ambos lados había casitas con luces brillando a través de las persianas o con las persianas aún sin cerrar, revelando interiores acogedores. Luego la pendiente se hizo más pronunciada y cerca de nosotros vi mástiles contra una lámina de agua que parecía extenderse ininterrumpidamente en la penumbra envuelta por la lluvia de la noche que se avecinaba. Riddington debía de estar entonces en mar abierto, aunque no se sabía cómo era posible que los barcos estuvieran amarrados a un muro de muelle abierto, pero quizá hubiera algún embarcadero, invisible en la oscuridad, que los protegiera. Oí que el chofer encendía el motor cuando giramos bruscamente a la izquierda y pasamos por debajo de una larga hilera de ventanas iluminadas que daban a una calle bastante estrecha, en cuyo borde derecho se deslizaba el agua. Volvió a girar bruscamente a la izquierda, describió un semicírculo sobre grava crujiente y se detuvo ante la puerta del hotel. Había una habitación para mí, había un garaje, había una habitación para él, y la cena no hacía mucho que había empezado. Entre las pequeñas emociones y sorpresas de los viajes no hay ninguna más deliciosa que la de despertarse en un lugar nuevo al que se ha llegado después de la noche de la víspera. La mente ha recibido algunas pistas e impresiones oscuras y probablemente durante el sueño ha hecho malabares con ellas, construyéndolas en una especie de conjunto coherente y a la mañana siguiente sus anticipaciones son puestas a prueba. Por lo general, el ojo ha visto más de lo que ha registrado conscientemente y el cerebro ha encajado, como en un rompecabezas, una presentación muy justa de su entorno inmediato. Cuando me desperté a la mañana siguiente, un cielo brillantemente soleado se asomaba a mis ventanas, no había ruido de viento ni de olas rompiendo, y antes de levantarme y verificar mis impresiones de la noche anterior me acosté y lavé mi imagen imaginada. Frente a mis ventanas habría una estrecha calzada bordeada por un muro de muelle, habría un rompeolas, formando un puerto para los barcos que anclaban allí, y lejos, lejos en el horizonte se extendería una extensión de mar quieto y brillante. Repasé estos puntos en mi mente, parecían una inferencia inevitable a partir de los atisbos de la noche anterior y entonces, seguro de mi acierto, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Nunca había experimentado una sorpresa tan completa. No había puerto, ni rompeolas, ni mar.
Un canal muy estrecho, con 3/4 partes de bancos de arena en los que ahora descansaban los barcos cuyos mástiles había visto la tarde anterior, corría paralelo a la carretera y luego giraba en ángulo recto y se alejaba. Por lo demás, no se veía ningún tipo de agua. A derecha e izquierda y delante se extendía una extensión ilimitada de brillantes hierbas con mechones de arbustos y grandes manchas de lavanda marina de color púrpura. Más allá había bancos de arena leonados, y más allá una línea de guijarros, matorrales y dunas. Pero el mar, que yo esperaba que llenara todo el círculo del mundo visible hasta que se encontrara con el cielo en el horizonte, había desaparecido totalmente. Una vez superada la primera sorpresa ante este colosal truco de prestidigitación, me vestí rápidamente para averiguar con las autoridades locales cómo se había hecho. A menos que alguna alucinación hubiera envenenado mis facultades perceptivas, debía haber una explicación para esta desaparición total, alternativamente, del mar y de la tierra, y la clave, cuando se me proporcionó, era bastante sencilla. Aquella línea de guijarros y matorrales y dunas de arena en el horizonte era una península que corría a lo largo de 4 o 5 millas paralela a la tierra, formando la verdadera playa, y encerraba esta vasta cuenca de bancos de arena y bancos de lodo y pantanos cubiertos de lavanda, que se sumergía en la marea alta y formaba un estuario. Con la marea baja estaba completamente vacío, salvo por el arroyo que se abría paso a través de varios canales hasta la desembocadura, a 2 millas de distancia, a la izquierda, y era fácil atravesarlo para un hombre que llevara sus zapatos y sus medias hasta las lejanas dunas y playas que terminaban en Ridington Point, mientras que con la marea alta se podía navegar desde el muelle, justo enfrente del hotel, y desembarcar allí. La marea estaría fuera del estuario durante 5 o 6 horas todavía. Podía pasar la mañana en la playa, o, tomando mi almuerzo, caminar hasta la punta y estar de vuelta antes de que el regreso de las aguas hiciera intransitable el canal. En la playa se podía bañar bien y había una colonia de charranes que anidaba allí. Ya, mientras desayunaba en una mesa situada en la ventana que daba al pantano, el hechizo y la atracción de este habían empezado a funcionar. Era tan inmensa y tan vacía, tenía el encanto del desierto, pero sin la intolerable monotonía de este, ya que compañías de gaviotas rezongonas revoloteaban sobre ella, y yo podía oír el canto de los archibebes y el parloteo de los harapitos. Debía encontrarme con Jack Granger en Crowthorpe aquella tarde, pero si iba sabía que debía persuadirle para que volviera a Ridington, y por mi conocimiento de él, era consciente de que sentiría el hechizo del lugar no menos potente que yo. Así que, tras asegurarme de que había una habitación para él aquí, le escribí una nota diciéndole que había encontrado el lugar más asombroso del mundo y le dije a mi chofer que llevara el coche a Crowthorpe para encontrar el tren aquella tarde y traerle aquí. Y con la conciencia perfectamente tranquila, me puse en marcha con una toalla y un paquete de comida en el bolsillo para explorar vagamente y sin rumbo esa inmensidad atrayente de extensión cubierta de lavanda y con pájaros. Mi camino, tal y como se me indicó, llevaba primero a lo largo de una orilla del mar que defendía de las mareas altas los pastizales drenados a su derecha, y en la esquina de esta me adentré en la cuenca del estuario. Una línea de contorno de espuma, hierba marchita, hilos de algas y caparazones blanqueados de pequeños cangrejos mostraba el lugar donde la última marea había alcanzado su altura, y dentro de ella el crecimiento de la marisma estaba todavía húmedo. Luego vino un tramo de lodo y guijarros, y enseguida estuve vadeando el arroyo que bajaba hacia el mar. Más allá había bancos de arena canalada barridos por las mareas entrantes, y pronto recuperé las amplias y verdes marismas del otro lado, más allá de las cuales estaba la barra de guijarros que bordeaba el mar. Me detuve mientras volvía a calzarme. No había ni rastro de ningún ser humano a la vista, pero nunca me había encontrado en una soledad tan estimulante. A derecha e izquierda se extendían los céspedes de lavanda marina, estrellados con mechones rosados de trébol y matorrales de arbustos de suaeda. Aquí y allá había charcos dejados en las depresiones del suelo por la marea retirada, y aquí había manchas de lodo negro y liso, de las que crecían, como pequeñas espigas de espárragos de color verde lechoso, una cosecha de hierba de cristal, y todos estos felices vegetales florecían bajo el sol o la lluvia o la sal de las mareas inundadas con imparcialidad anfibia.
Por encima estaba el inmenso arco del cielo, a través del cual volaba ahora una bandada de patos, apurando sus cuellos extendidos, y ahora una solitaria gaviota de espalda negra, aleteando su pesado camino hacia el mar. Los zarapitos burbujeaban, y los archibebes y los chorlitos anillados revoloteaban, y ahora, mientras subía a duras penas por el banco de guijarros, en cuyo fondo terminaba la marisma, el mar, azul y sin olas, yacía extendido y dormido, bordeado por una franja de arena en la que a lo lejos se cernía un espejismo. Pero de extremo a extremo de la misma, hasta donde alcanzaba la vista, no había señal alguna de presencia humana. Me bañé y tomé el sol en la calurosa playa, caminé durante media milla y luego volví a cruzar la ribera hacia la marisma. Y entonces, con una punzada de decepción, vi la primera prueba de la intrusión del hombre en este paraíso de la soledad, pues en un pedregal que se adentraba como una gran costilla en las praderas anfibias, se alzaba una pequeña casa cuadrada construida en ladrillo, con un alto asta de bandera colocada delante. No me había llamado la atención antes y parecía una invasión injustificada del vacío. Pero tal vez no era una infracción tan grave como parecía, pues tenía un aspecto indefinido de abandono, como si el hombre hubiera intentado domesticarse aquí y hubiera fracasado. A medida que me acercaba, esta impresión aumentaba, ya que la chimenea no echaba humo, y las ventanas cerradas estaban oscurecidas por la película de aire salado y el umbral de la puerta cerrada estaba remendado con líquenes y sembrado de escombros de hierbas marchitas. La rodeé 2 veces, decidí que estaba ciertamente deshabitada y, finalmente, apoyado en la pared tostada por el sol, comí mi almuerzo. El brillo y el calor del día estaban en su apogeo. Calentado y ejercitado, y vigorizado por mi baño, me sentí en el tono supremo del bienestar físico, y mi mente, bastante vacía excepto por estas felices impresiones, siguió el ejemplo de mi cuerpo, y se deleitó en un contenido sin nubes. Y, supongo que por un sentido del lujo lucreciano del contraste, empezó a imaginarse, para acentuar estas dichosas condiciones, cómo sería esta soledad iluminada por el sol cuando alguna noche de noviembre empezara a cerrarse bajo un cielo bajo y gris y una tormenta de aguanieve. Su soledad se convertiría en una abominable desolación, si por alguna causa inconcebible uno se viera obligado a pasar la noche aquí, como la mente anhelaría cualquier compañía, que siniestro se volvería el llamado de los pájaros, que extraño el silbido del viento alrededor de la caverna de esta morada abandonada. O sería justo al revés, y uno solo anhelaría estar seguro de que la aparente soledad era real, y que ninguna presencia invisible pero invasora, que pronto se manifestaría, se acercaba sigilosamente al amparo del crepúsculo, y se estremecería al pensar que el ulular del viento no era solo el viento, sino el grito de algún ser desencarnado, y que no eran los zarapitos los que hacían ese melancólico gorjeo. Poco a poco, el filo del pensamiento se fue embotando y se fundió en imaginaciones inconsecuentes y me quedé dormido. Me desperté sobresaltado por la molestia de un sueño que se desvanecía al despertar, pero estaba seguro de que algún ruido cercano me había despertado. Y entonces se repitió, era la pisada de alguien moviéndose en el interior de la casa desierta, contra cuya pared estaba apoyada mi espalda. Subía y bajaba, luego se detenía y volvía a empezar, era como la de un hombre que esperaba con impaciencia la llegada de algo. Me di cuenta también de que la pisada tenía un ritmo irregular, como si el caminante fuera cojo. Luego, en 1 o 2 minutos, el sonido cesó por completo. Me invadió una extraña inquietud, pues había estado muy seguro de que la casa estaba deshabitada. Entonces, al girar la cabeza, me di cuenta de que en la pared, justo encima de mí, había una ventana, y me vino a la mente la idea, totalmente irracional e infundada, de que el hombre que estaba dentro y que había vagabundeado me observaba desde ella. Cuando esa idea se apoderó de mí, me resultó imposible seguir sentado allí en paz, y me levanté y metí en mi mochila mi toalla y los restos de mi comida. Caminé un poco más por la franja de tierra que se adentraba en el pantano, y al girarme volví a mirar la casa, que de nuevo me pareció absolutamente desierta. Pero, después de todo, no era asunto mío y seguí caminando, decidiendo preguntar casualmente a mi regreso al hotel quién era el que vivía en tan hermético lugar, y por el momento deseché el asunto de mi mente. Unas 3 horas más tarde me encontré de nuevo frente a la casa, después de un largo paseo. Vi que, dando un rodeo solo un poco más largo,
podía pasar de nuevo cerca de la casa y supe que el sonido de aquellos pasos dentro de ella había despertado en mí una curiosidad que quería satisfacer. Y entonces, incluso cuando me detuve, vi que un hombre estaba de pie junto a la puerta. No tenía idea de cómo había llegado allí, pues el momento anterior no había estado allí y debía haber salido de la casa. Miraba por el sendero que atravesaba el pantano, protegiéndose los ojos del sol, y en ese momento dio 1 o 2 pasos hacia adelante y arrastró la pierna izquierda al caminar, cojeando fuertemente. Era su paso lo que yo había oído dentro, y cualquier misterio sobre el asunto era de mi propia cosecha. Por lo tanto, tomé el camino más corto y regresé al hotel para encontrar que Jack Granger acababa de llegar. Volvimos a salir con el resplandor del atardecer y vimos cómo la marea subía y subía por los diques, hasta que de nuevo se consumó el gran truco de magia y la extensión de la marisma con sus campos de lavanda marina se convirtió en una lámina de agua brillante. A lo lejos, al otro lado de la marisma, se encontraba la casa junto a la cual yo había almorzado, y justo cuando giramos, Jack la señaló. «Es un lugar extraño para una casa», dijo. «Supongo que nadie vive allí». «Sí, un hombre cojo», dije, «lo vi hoy. Voy a preguntarle al portero del hotel quién es». El resultado de esta indagación fue inesperado. «No, la casa lleva varios años deshabitada», dijo. «Antes era una caseta de vigilancia desde la que los guardacostas hacían señales si había un barco en peligro y el bote salvavidas salía de aquí. Pero ahora el bote salvavidas y los guardacostas están al final de la punta. Entonces, ¿quién es el cojo que vi caminando por allí y que oí dentro de la casa?», pregunté. Me miró, creo, con extrañeza. «No sé quién puede ser», dijo. «Que yo sepa, no hay ningún cojo por aquí». El efecto que produjeron en Jack los pantanos y su magnífico vacío, el sol y el mar, fue precisamente el que yo había previsto. Juró que cualquier día que se pasara en otro lugar que no fuera en estas playas y campos de lavanda marina era un día perdido, y propuso que la excursión, cuyo objetivo principal había sido originalmente los campos de golf de Norfolk, se cancelara por el momento. En particular, eran las aves de este largo y solitario promontorio las que le encantaban. «Después de todo, podemos jugar al golf en cualquier sitio», dijo. «Hay un ostrero regañando, ¿oíste? Y qué tontería golpear a un pequeño chorlito de bola blanca, pero ¿qué es lo que llama también? Oh, no nos dejes ir a bañarnos todavía, quiero pasear por la orilla del pantano, ja. Hay una compañía de torneros, que hacen un ruido como el de un corcho, ahí están, esos pequeños con manchas de color castaño. Vayamos por la orilla cercana del pantano y salgamos por la casa donde vive tu cojo». Tomamos, pues, el camino con el desvío más largo, que yo había abandonado la noche anterior. No le había dicho nada de lo que el portero del hotel me había dicho de que la casa no estaba habitada, y lo único que sabía era que yo había visto a un cojo, aparentemente ocupado allí. Mi razón para no hacerlo, para hacer la confesión de una vez, era que ya creía a medias que los pasos que había oído dentro y el cojo que había visto vigilando fuera no implicaban, en el sentido del portero, que la casa estuviera ocupada, y quería ver si Jack, al igual que yo, sería consciente de tales indicios de una presencia allí. Y entonces ocurrió lo más extraño. Durante todo el trayecto hasta la casa, su atención se centró en los pájaros y, en especial, en un gorjeo que le resultaba desconocido. En vano trató de divisar el pájaro que lo emitía, y en vano traté yo de oírlo. «No suena como ningún pájaro que yo conozca», dijo, «de hecho no suena como un pájaro en absoluto, sino como un ser humano silbando. Ahí está otra vez. Es posible que no lo oigas». Ya estábamos bastante cerca de la casa. «Debe haber alguien allí que silba», dijo, «debe ser tu hombre cojo». «Señor, sí, viene de dentro de la casa». Así se explica, y yo esperaba que fuera algún pájaro nuevo. «Pero, ¿por qué no lo oyes?» «Hay gente que no puede oír el chillido de un murciélago», dije yo. Jack, satisfecho con la explicación, no se interesó más por el asunto y cruzamos la playa, nos bañamos y almorzamos y seguimos caminando hasta el grupo de dunas en el que terminaba la punta. Durante un par de horas paseamos y holgazaneamos allí en el aire líquido y soleado y regresamos de mala gana para cruzar el vado antes de que subiera la marea.
Cuando volvimos a recorrer nuestro camino, vi que se acercaba desde el oeste un enorme continente de nubes, y justo cuando llegamos a la franja de tierra en la que se encontraba la casa, una espada dentada de relámpagos parpadeó hasta las colinas bajas del otro lado del estuario, y unas cuantas gotas de lluvia grandes cayeron sobre la orilla. «Nos vamos a empapar», dijo. «Ja. Vamos a pedir refugio en la casa de tu cojo. Más vale que corras a por ello». Las grandes gotas caían ya densamente y nos escabullimos a través de los 100 metros que había entre nosotros y la casa y llegamos a la puerta justo cuando las compuertas del cielo se abrieron de par en par. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta, probó el picaporte, pero la puerta no cedió y entonces, por una repentina inspiración, palpó la parte superior del dintel y encontró una llave. La llave encajó en la puerta y al momento siguiente entramos en ella. Nos encontramos en un pasillo, al final del cual estaba la escalera que llevaba al piso superior. A cada lado había una habitación, una de ellas era una cocina y la otra una sala de estar, pero en ninguna había ningún mueble. El papel descolorido se desprendía de las paredes, las ventanas estaban llenas de telas de araña, el aire estaba cargado de humedad sin ventilar. Tu cojo prescinde tanto de las necesidades como de los lujos de la vida, dijo Jack. Un tipo espartano. Estábamos de pie en la cocina, fuera el silbido de la lluvia se había convertido en un rugido, y la ventana ennegrecida se iluminó de repente con un relámpago. Un trueno le respondió, y en el silencio que siguió llegó desde el exterior, audible ahora para mí, el sonido de un silbido. Inmediatamente después oí un violento golpe en la puerta por la que acabábamos de entrar, y recordé que la había dejado abierta. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero no hay ningún soplo de viento, dije. ¿Qué le hizo golpear así? Y no era ningún pájaro el que silbaba, dijo él. En el pasillo se oyó el arrastre de un paso cojo, podía oír el arrastre del pie cojo de un hombre por las tablas. Ha entrado, dijo Jack. Sí, ha entrado, ¿y quién ha entrado? En ese momento no me invadió el miedo, sino el temor, que es una cuestión muy diferente. El miedo, tal y como yo lo entiendo, es una emoción que asusta, pero no enerva. Uno puede, bajo el dedo del miedo, apartarse de un salto, puede gritar, puede chillar, tiene el dominio de sus músculos. Pero mientras aquel paso renqueante avanzaba por el pasillo, sentí el miedo, la mano de la pesadilla que, al atenazar, paraliza e inhibe no solo la acción, sino el pensamiento. Esperé congelado y sin palabras lo que debía ocurrir a continuación. Exactamente frente a la puerta abierta de la cocina en la que nos encontrábamos, el paso se detuvo. Y entonces, de forma silenciosa e invisible, entró la presencia que se había manifestado al oído exterior. De repente, oí que la respiración de Jack retumbaba en su garganta. «Oh, Dios mío», gritó con voz ronca y estrangulada, y se pasó el brazo izquierdo por la cara como si se defendiera, y su brazo derecho, disparado, pareció golpear algo que yo no podía ver, y sus dedos se torcieron como si se aferraran a lo que había evitado su golpe. Su cuerpo se dobló hacia atrás, como si resistiera una presión invisible, y luego se lanzó de nuevo hacia adelante, y oí el ruido de una articulación que se resistía, y vi en su garganta la sombra, o eso parecía, de una mano que se agarraba. En ese momento recuperé cierta capacidad de movimiento, y recuerdo que me lancé hacia el espacio vacío que había entre él y yo, y sentí bajo mi agarre la forma de un hombro y oí sobre las tablas del suelo el deslizamiento y el golpe de un pie. Algo invisible, ahora un hombro, ahora un brazo, luchaba en mi agarre y oía una respiración jadeante que no era la de Jack ni la mía, y de vez en cuando en mi cara sentía un aliento caliente que apestaba a corrupción y decadencia. Y todo el tiempo esta contención física era solo simbólica, con lo que él y yo luchábamos no era una cosa de carne y hueso, sino una horrible presencia espiritual. Y entonces, no había nada. La invasión fantasmal cesó tan súbitamente como había comenzado, y allí estaba el rostro de Jack brillando de sudor cerca del mío, mientras permanecíamos con los brazos caídos uno frente al otro en una habitación vacía, con la lluvia golpeando el techo y los canalones riéndose. No se cruzó ninguna palabra entre nosotros, pero al momento siguiente estábamos fuera, bajo la lluvia torrencial, corriendo hacia el vado. El diluvio era dulce para mi alma, parecía lavar ese horror de la gran oscuridad y ese olor a corrupción en el que nos habíamos sumergido.
Ahora bien, no tengo una explicación segura que dar de la experiencia que aquí se ha relatado brevemente, y el lector puede o no relacionar con ella una historia que escuché 1 o 2 semanas después, a mi regreso a Londres. Un amigo mío y yo habíamos estado cenando en mi casa una noche, y habíamos hablado de un juicio por asesinato que se estaba celebrando entonces y del que los periódicos estaban llenos. No es solo la atrocidad lo que atrae, dijo, creo que es el lugar donde ocurre el asesinato lo que provoca el interés en él. Un asesinato en Brighton o Margate o Ramsgate, cualquier lugar que el público asocie con viajes de placer, les atrae porque conocen el lugar y pueden visualizar la escena. Pero cuando hay un asesinato en algún pequeño lugar desconocido, del que nunca han oído hablar, no hay ningún atractivo para su imaginación. La primavera pasada, por ejemplo, hubo un asesinato en ese pequeño pueblo de la costa de Norfolk. He olvidado el nombre del lugar, aunque estuve en Norwich en el momento del juicio y estuve presente en el tribunal. Fue una de las historias más horribles que he oído, tan espantosa y sensacionalista como este último asunto, pero no atrajo la más mínima atención. Es extraño que no pueda recordar el nombre del lugar cuando todo lo demás me resulta tan vívido. Háblame de él, dije, nunca he oído hablar de él. Bueno, había un pueblecito, y justo a las afueras había una granja, propiedad de un hombre llamado John Beardsley. Vivía allí con su única hija, una mujer soltera de unos 30 años, una criatura bien parecida y sensata aparentemente, la última del mundo que uno hubiera pensado que haría algo inesperado. En la granja trabajaba como jornalero un joven llamado Alfred Moulding, que, en el juicio del que estoy hablando, era el prisionero. Tenía uno de los rostros más espantosos que jamás haya visto, una frente que parecía de gato, una nariz ancha y corta, y una gran boca roja y sensual, siempre sonriente. Parecía disfrutar positivamente de ser la figura central en torno a la cual se concentraba todo el interés de aquellas mujeres macabras que abarrotaban el tribunal, y cuando entró tambaleándose en el estrado. ¿Caminar?, pregunté. Sí, era cojo, su pie izquierdo se arrastraba por el suelo al caminar. Mientras entraba en el estrado, saludaba con la cabeza y sonreía al juez, daba una palmada en el hombro a su abogado y miraba de soslayo a la galería. Trabajaba en la granja, como decía, realizando trabajos que estaban dentro de su capacidad, entre los que se encontraban ciertas tareas domésticas, transportando carbón y otras cosas, ya que John Beardsley, aunque muy acomodado, no tenía ningún sirviente, y su hija Alice, así se llamaba, se encargaba de la casa. ¿Y qué debía hacer sino enamorarse? No era para menos de aquel tipo monstruoso y deforme. Una tarde su padre llegó a casa de improviso y los sorprendió juntos en el salón, besándose y abrazándose. Echó al hombre de la casa, cuello y buche, le dio el sueldo de una semana y lo despidió, amenazándolo con una buena paliza si lo pillaba alguna vez merodeando por la casa. Le prohibió a su hija que volviera a hablarle y, para vigilarla, contrató a una mujer del pueblo que se quedaría allí todo el día mientras él estuviera en la granja. El joven Moulding, privado de su empleo, trató de conseguir trabajo en el pueblo, pero nadie quiso emplearlo, pues era un tipo de mal genio dispuesto a buscarse la vida con cualquiera y un adversario desagradable, ya que, con toda su cojera, tenía una inmensa fuerza muscular. Durante algunas semanas anduvo por el pueblo consiguiendo un trabajo ocasional y, sin duda, como verán, Alice Beardsley se las arregló para conocerlo. El pueblo, su nombre aún se me escapa, estaba situado en el borde de un gran estuario de marea, lleno en aguas altas, pero en el reflujo de una amplia franja de marismas y bancos de arena y barro, más allá de la cual se extendía una larga franja de guijarros que formaba el lado marino del estuario. En él se encontraba una casa de guardacostas en desuso, a un par de millas del pueblo, y en un lugar tan solitario como el que se puede encontrar en cualquier lugar de Inglaterra. Cuando la marea estaba baja, había un vado poco profundo que llegaba hasta ella, y en los bancos de arena que la rodeaban había algunos lechos de berberechos. Moulding, incapaz de conseguir un trabajo regular, se dedicó a la extracción de berberechos y durante el verano, cuando la marea estaba baja, Alice, no era algo nuevo en ella, solía cruzar el vado hasta la playa de más allá y bañarse. Atravesaba los bancos de arena donde trabajaban los buscadores de berberechos, entre ellos Moulding, y si él silbaba al pasar, era la señal entre ellos de que se escabulliría en ese momento y se reuniría con ella en la casa de los guardacostas en desuso, y allí solían reunirse durante todo el verano.
A medida que pasaban las semanas, su padre veía el cambio que se estaba produciendo en ella y, sospechando la causa, dejaba a menudo su trabajo y, escondido detrás de alguna orilla del mar, solía observarla. Un día la vio cruzar el vado y poco después de su paso vio a Mauldin, reconocible desde muy lejos por su pierna arrastrada, seguirla. Subió por el sendero hasta la casa del guardacostas y entró. En ese momento, John Beardsley cruzó el vado y, escondido entre los arbustos cercanos a la casa, vio a Alice regresar de su baño. La casa estaba fuera del camino directo al vado, pero ella dio la vuelta por allí, y la puerta se le abrió y se cerró tras ella. Los encontró juntos, y loco de rabia atacó al hombre. Lucharon y Mauldin lo derribó y allí mismo, delante de su hija, lo estranguló. La chica perdió la cabeza y ahora está en el asilo de Norwich. Se sienta todo el día junto a la ventana silbando. El hombre fue ahorcado. ¿Era Riddington el nombre del pueblo?, pregunté. Sí. Riddington, por supuesto, dijo. No puedo pensar cómo lo he olvidado. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal y así tener más historias clásicas que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.